3, si mal no me equivoco, güey, es el de la magia, creo, ¿no? Ah, el de la El de los magia, gatitos. Simón. Ahí va, mira. En el capítulo 3, güey. Bad Investigation. Sale Investigations. Ahí te va, en el capítulo 3 tocan el tema de la magia, güey, Sí, y el man. poder que tiene la magia. Aquí, en la trama, güey, el mismo, ¿cómo se llama el personaje? Clancy. Clancy, perdón. Sí, Clancy viaja a un mundo, güey, que es un pescado, güey, que tiene un traje robótico, güey, Simón. y su tripulación es gatitos, güey, y un pez, Simón. y que es el capitán, y su tripulación son gatitos, güey. Y básicamente es el mundo de Waterworld. O sea, todo está el mundo, inundado. el mundo acuático. Oh, Dios Sí. mío, Kevin Costner. Sí, güey, a la Kevin Costner, güey, ahí. Entonces llega y dice, oye, ¿te puedo entrevistar? Sí, Y lo, porque se lo come una ballena. Ya, bautizado. Perdón. Se lo come una ballena. Y matan al dragón marino. Y este tipo mata al dragón marino. Y de las entrañas sale este morro acá todo cagado. Oye, disculpa, ¿te puedo entrevistar? Y luego lo agárralo. Sí, entrevista. Entonces. ¿Qué es digo, el avatar, güey? De ahí, no recuerdo. el avatar de ahí era como. Es como un gnomo así Sí, raro, chiquito, güey, narizón. Sí, bien piñata, Sí. güey. El del primer capítulo era un como el Clancy, pero bien bien mamado, güey, mamadotes. para sobrevivir a los zombies, güey. Sí, va. ¿Qué te digo? En el segundo era Braxas, güey. Sí, man. Y en este, güey, pues era un nomito, no sé nomito, qué es, ajá. güey, la neta. Sí, güey. Entonces, aquí siempre invita a gente especializada en temas, ¿no? Y todo Sí, ese rollo. sí. El que invitó aquí era Demian, ay, no recuerdo el nombre, güey, disculpen. Pero él fue uno de los del caso de 3 West Memphis, güey. Sí, man. Que a él lo acusaron injustamente de haber junto con 2 amigos haber asesinado a unos niños brutalmente, güey. ¿Cómo se llama? Damien Eccles. Ajá. Ok. Damien Eccles. Entonces, a él lo culparon por el simple hecho, güey, de que el güey era Darks. Simón. Y le echaron la culpa porque, como la policía era una inepta, güey, necesitaban un chivo expiatorio, güey. Ajá, entonces dijeron, pues el gótico del pueblo, güey. Arre. Vamos a echarle la culpa al gótico del pueblo. A su bro y a un pobre güey con Retraso mental, güey. Vete a la verga, güey. Sí, entonces al de retraso mental lo quebraron, güey. O sea, lo quebraron con tortura psicológica, güey. Y lo manipularon para que dijera que estos güeyes habían sido y todo eso. Duraron 20 años en la cárcel, güey. Sí. Apelando, porque iban a sentencia de muerte. Iban a sentencia de muerte. Bueno, uno a perpetuo y el otro hasta que gracias a que avanzó la tecnología y pudieron descubrir más evidencia, güey, descubrieron que ellos no eran, güey. Sí, man. Pero, por ejemplo, ya total, él duró 20 años en la cárcel. De hecho, creo que salió en el 2011, ¿no? O en el 2014. 14, ¿no? Sí, más o menos, o sea, hace Fue nada. reciente, Sí, porque hace nada. pobre güey. O sea, él lo encarcelaron en Ya está, de hecho ya estaba básicamente en camino a que lo ejecutaran, Sí. güey. Entonces, Literalmente, o sea, de él- eran sus últimas declaraciones. ¿Cómo se llama? Él en la cárcel, güey, pues estudió, sacó carrera, güey, y se volvió, a él siempre le gustó el ocultismo. ujú. Entonces, él se especializó en magia, o sea, él leía a Aleister Crowley, güey, Telema, güey, a Anton Levy, güey. Sí, man. ¿Sí me explico? Entonces, él se especializó, o sea, el güey se autodenomina mago, Sí, man. y él practica la magic con K, Sí, man. y se autodenomina mago con K, Ah, ok. que porque esa es la magia, con K es la buena. Ah, No ok. me preguntes por qué, eso sí Sí, lo desconozco. quién sabe, güey. Ajá. Eso es De hecho menciona varios magos, o sea, Sí, reales, güey. Sí, pues del Aleister mundo, Crowley, güey. ajá. Ajá, sí, y Y otros, Telema. güey, que Y todos, a tiro, pues, todos, no sé ni qué todos los pedo, güey. simbolismos que maneja ese capítulo son de magia, güey. Sí, man. Son de rituales. Sí, man, sí. Entonces, también los gatos, por eso el hecho de que puse gatos. Porque los gatos, güey, los gatos simbólicamente, güey, por ejemplo, para los egipcios, güey, representaban los que ahuyentaban los espíritus y eran los que acompañaban, así como el Xolescuintle, güey, aquí en la cultura mexicana. De hecho, lo mencionan en el 5 también, en el que investigué yo, son psicopompos. Sí, Son como los que te guían en el inframundo ajá, para llegar al inframundo. ¿sabes? sí, entonces, te digo, Es como el Xoloscuincle Ujú. aquí en el clan. entonces él te menciona, güey, que la magia, de los aztecas. la magia no es más que el conocimiento sagrado de la palabra, güey. Sí, Se man. mencionaban incluso los sumerios y todas esas culturas antiguas, güey. La palabra tiene poder, güey. Sí, man, A eso sí. se refiere. Por eso, güey, era lo que mencionaba también en otro capítulo, güey. ¿Cómo se pasaban las historias antes? Por medio de la palabra, todo era oral, güey. Sí, man. Y se pasaba la interpretación, güey. Entonces, era el significado. La palabra tenía ese valor, güey. El ser humano tiene esa capacidad, es la habilidad del ser humano de darle el valor a las cosas. Entonces, la palabra tiene poder. La palabra o puede generar bien, güey. Si tú, por ejemplo, a una persona le dices, güey,
hoy amaneciste más guapo que ayer, güey. El vato se va a sentir bien y dice, gracias, güey, qué buen pedo, ¿no? Es una energía que emanas. Es una energía que emanas. Si llegas a un güey y dices, ¿sabes qué? ¿Cómo estás, pendejo? O sea, la palabra puede herir como puede sanar. ¿Cómo puede sanar? A eso es lo que se refiere, güey. Y literalmente puede afectar, o sea, puede afectarte químicamente, que afecte tu estado anímico, güey, está afectándote químicamente, güey. Ajá. Entonces no es nada más así como que esoterismo, güey, acá de que pensamiento mágico pendejo, güey. Literalmente. Eso menciona, por ejemplo, decía, que él practicó la meditación mucho tiempo y luego ya practicó la magia ritual. Sí, a él en lo particular le funcionó más la magia ritual que la meditación, güey. Sí, dice, yo pasé años meditando y con meses practicando magia ritual llegué a ese nivel de conciencia. A mí en lo particular eso me pasó, güey. Eso dijo Demian. Sí. ¿Por qué? Porque son dos maneras de ver, o sea, son dos caminos de llegar al mismo punto, güey. Otra es por medio de una introspección, meditación, acallar esa conciencia. Y la otra es por medio de cuestión. A veces tienes que utilizar esos trajes raros, hacer esos símbolos raros, que no son símbolos raros, que sin solo también son esos símbolos, güey, son como sigilos, güey. Son palabras, güey, que están encerradas en símbolos, güey, para tú evocar esa energía, güey. O sea, tú decir, ok, si yo... Es como cuando tú escribes en una libreta, güey. Sí, man. ¿Sabes qué? Pues Juanito y Pepito, güey. Sí. Juanito y Pepita, güey, en un corazón, güey. Pedro estás manifestando, y María, estás güey. manifestando un sentimiento en el mundo real, ¿no? Lo estás haciendo acá como gráfico, lo estás llevando al mundo de lo abstracto, lo estás llevando a lo físico, al momento de expresarlo. Ese es el poder de la simbología. La simbología, güey. Entonces, que los símbolos... que es lo que todas las culturas marcan, güey, en diferentes y ahí te va, también, güey, para poder decir la manera de llegar a lo espiritual, a lo iluminado. Tal vez para ti ese símbolo no significa nada, güey. Entonces, para ti, ese símbolo no tiene valor, güey. No tiene poder. Pero la persona, güey, que está haciendo el ritual o lo que sea, que sí conoce, para ella sí tiene valor. Entonces, para que ella lo haga, güey, para ella sí va a tener un propósito y un valor. Sí, para alguien que no tiene ese conocimiento, no simboliza nada, güey. Entonces, por eso, también sí es cierto, güey, no puedes llegar así todo pedorro a hacer un pentagrama en el piso, a decir cosas pendejas, güey. Y ya, güey, no, güey. Tienes que tener una percepción de sentirlo, güey. Ajá. Tienes que emanar esa energía de ti, güey, para poder también invocar ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, ya sea con los cristianos, que su fe es lo que les da la energía para creer en un ser superior. Para llevar sus y levantarse, hincarse y es como te digo, y pegarse en el pecho y todo mi culpa. Y es como te digo, güey, la simbología, güey, es el hecho de que te muestra, güey, de cómo las diferentes religiones, güey, te muestran un camino en cómo llegar a la iluminación, güey. En teoría. En diferentes formas. ¿Se acuerdan de Visión dándose de vergazos en el código da Vinci? Sí, es el albino, amigo. Sí. El que se castiga el mismo. El que se castiga, no mames, güey. Esa, hablando de que tan solo el cristianismo tiene como 20,000 versiones diferentes. Los pendejos que hacen eso, güey, que se flagelan. No, vete a la verga, güey. Es como te digo, güey, es cada quien, te digo, muestran su camino diferente de llegar a según esta iluminación, güey, y siguen ese camino a base de su fe, ¿no? Entonces hacen todo lo que ellos creen que... Por ejemplo, eso debe hacer, pero eso es bueno, güey, yo mato gente y ¿qué hago? Me castigo a mí mismo, pero ¿no? es que hay de religiones a vergazos y hay de religiones a vergazos. Los Shaolin son re pacifistas, pero se les tal vez para nosotros, güey, como persona externa que desconoce toda la doctrina y todo lo que pasó a esa persona, a veces, pues pinche loco. Sí, pero para él, dentro de su trip, y dentro de su religión, y dentro de su rollo, es como Charles Manson, güey. ¿Qué hizo, güey? Convenció un chingo de cabrones, güey, para que hicieran su propia secta, güey. O sea, si me entiendes, dependiendo cómo marques la ideología en una persona, güey, ellos lo van a seguir a fondo, ese es el rollo, fíjate. Es por eso que es importante. Qué bueno que tocaste ese tema. Es por eso que es importante, güey, que la gente, güey, sea despierta de conciencia, güey. Porque cuando mucha gente también tiene miedo, igual que todo lo que mencionaste con otros, tiene miedo a despertar esa conciencia, güey. Que cuando tú ya puedes discernir, güey, entre lo que es bueno y lo que es malo, güey, es más difícil que te manipule un externo, güey. Entonces, todo este tipo de cosas, güey, ya sea ocultistas, filosóficas, espirituales, si te ayuda a conocer tu camino, güey, pero lo haces desde un punto de vista, pues, introspectivo, güey, personal, güey, va a ser que de una manera más difícil te puedan controlar, güey. Es lo que pasa, por ejemplo, ya
todas las personas deberían pasar por este punto de deshacerse de esta idea de que hay autoridades, güey. O sea, en realidad ya, si te pones a pensar tantito y te pones a hacer un poco de introspección, güey, te das cuenta que no hay autoridades en el mundo, güey. Nadie sabe lo que está haciendo, güey. O sea, ni el papa, güey, ni los presidentes, ni tu padre, güey, ni tu propio padre, güey. Nadie en realidad sabe lo que está haciendo, güey. Todos estamos descubriendo nuestro camino, güey. Entonces, cuando comprendes eso, güey, y más con tu práctica filosófica o espiritual, güey, es más difícil que te manipulen, como dices, güey, porque el propio juez, güey, de lo que tú tomas, güey, como personal, como dirigir tu vida, güey, eres tú, güey, no son autoridades externas. Güey. Sí, pero el Chile necesita un empujón, güey, y este es el empujón. Dejen de ver memes y porno y empiecen a investigar un poquito más sobre la mierda que pasa en el mundo, gente. Hay una frase que me gusta en ese capítulo. Bueno, no el porno no, pero dejen de ver memes. Que le dice del simbolismo y Mínimo. que dice que el conocimiento, o sea, ya sea el Cábala, ya sea el Torah, ya sea la Biblia, güey. Sí, man. O sea, todo, güey, o sea, tiene un simbolismo oculto, güey. El Mahabharata. Tienes que tener un conocimiento previo para poder leer esos símbolos y esas alegorías que te los está describiendo. Sí, man. De que, por ejemplo, dicen, no, y es que llegó el demonio de 7 cabezas, güey. Con su magia, obvio. Esas 7 cabezas, güey. Magia, obvio, güey. Esas 7 cabezas, ¿No te acuerdas güey, de eso? No, pueden representar, no. güey. Pueden representar los pecados capitales, ¿no? O sea, que son solo partes de tu ego, ¿no? Sí, man. Son solo esos vicios de tu ego, güey. Entonces, a eso se refiere. Por ejemplo, hay una frase que se me quedó así pegadita que cuando dice este güey. Y es que él dice, yo considero lo que dijo el Demian. Demian, sí, man. Que dijo, yo considero que el libro de magia más importante que ha habido en el mundo es la Biblia, güey. Sí, man. Pero para poder sacarle el contenido esotérico que tiene la Biblia, dice, porque la Biblia es un libro muy rico en muchos sentidos, Sí. y se necesita tener los conocimientos para poder discernir y sacar todo ese simbolismo oculto que tiene, güey. Entonces, cuando ya puedes leer más allá de lo obvio, güey, es cuando dices, wow, este libro es otro pedo. Tienes que investigar la magia, obvio. Para saber. Está escrito en código, güey. Sí, man. ¿Sí me explico? Pues de hecho, de lo que decían ahorita de la palabra, güey, en la Biblia, pues dicen constantemente, güey, que Dios es la palabra, ¿no? Sí. Es exactamente lo que decía desde la magia, güey. También, por ejemplo, un poquito de explicación, güey. Las religiones, güey, son filosofías, pero son filosofías dogmáticas, güey. Filosofías normales, güey. Las filosofías normales, güey. Son unas guías de vida, güey. Es para, ¿cómo se dice? Para guiarte, güey, para que tengas principios, güey, en los cuales encaminar tu vida y a darle sentido a la vida, güey. ¿Sabes? Como cómo vivir, güey, para qué vivir, por qué vivir. Y las filosofías normales, güey, están hechas, güey, para que las entiendas, güey, intelectualmente, güey, para que ¿sabes? Como para que extraigas, güey, ese conocimiento, güey, literal, güey, de esas filosofías. Lo que hacen las filosofías dogmáticas, güey, es que están escritas, güey, para que las absorbas emocionalmente, güey. Están escritas en poesía, güey, básicamente es arte, güey. O sea, no están escritas para que las entiendas intelectualmente, güey, para que las deduzcas literalmente, güey, como las filosofías normales, güey. Están hechas para adoctrinar a la gente y poder esparcir, güey, su mensaje, güey, más fácilmente, güey. Y obviamente la gente no quiere que le expliques cosas, güey, pero te pueden creer una historia, güey. Utilizan el poder de las historias, güey, para meterte ideas, güey. Y las historias. Adoctrinarte, güey. ¿Las historias qué son? Es la palabra, güey. Sí, Es la misma palabra, volvemos La a lo palabra, mismo. sí, es la palabra del camino. Desde que el Sí. ser humano tuvo la habilidad de comunicarse con otro, güey, fue cuando ya pudo hacer comunidades, güey. Para alcanzar la iluminación. Ajá, o sea, pudo generar civilizaciones gracias a la palabra. Cuando la palabra dejó de ser oral y pasó a ser escrita, güey, fue cuando se dio la siguiente paso, la siguiente etapa. Sí, man. Entonces, Sí, porque es cuando marcan la historia. sí puedes dejar el conocimiento más, se podría decir, conservarlo más así de raíz, güey, Ujú. y pasarlo a las siguientes generaciones, güey. Ya. De hecho, me gustó mucho esto que decía Jordan Peterson, güey, sobre... Él tiene un libro, de hecho, donde interpreta pasajes de la Biblia, güey. Por ejemplo, una forma de interpretar lo del jardín del Edén, güey, con Adán y Eva, güey, era, ya ves que te dicen lo de la manzana, ¿no? Y la manzana representaba la sabiduría, ¿no? O sea, el Sí. conocimiento más Sí. bien. Entonces, esta idea que trae el satanismo también, güey, de que básicamente Dios te castiga por consumir el conocimiento, o sea, básicamente por volverte consciente, ¿no? Como quien dice, güey, Sí. y te expulsa del paraíso, güey. Eso es una lectura, ¿no? De ese Sí. pedo. Entonces, lo que decía Jordan Peterson es que, o sea, obviamente es arte, güey, tiene muchas interpretaciones, güey. Lo que dice es que un poco de sabiduría, güey, no es suficiente, güey. O sea, castigó a Adán y a Eva, güey, por consumir solo un poco de sabiduría, porque él sabía, güey, que
básicamente tener un poco de inteligencia, un poco de sabiduría, o sea, ¿sabes? Como tener lo mínimo, güey, y de ahí, güey, ya juzgar, güey, o sabes cómo volverte consciente, pero con muy poca cantidad, o sea, no expandir Sí, tu tener el conciencia, libre güey. albedrío de hacer el bien y el mal, pero con lo mínimo, güey. Con lo mínimo, ajá. Hace que tu conciencia se reduzca a solo lo que tú conoces, güey. Y básicamente vas a cometer muchos errores porque no estás como, no tienes esa capacidad, güey. Y cometer esos errores es lo que nos vuelve humanos, güey. Entonces decía, no es que te castigara por agarrar conciencia, güey, por agarrar conocimiento, güey, es que la Biblia te está tratando de decir, güey, que tienes que un poco de conocimiento, o sea, a irte con lo mínimo, güey, no es suficiente, güey, para alcanzar la iluminación, güey, ¿sabes cómo? Sí, pero es que esa es una de tantas interpretaciones. Sí, Y el problema es que como es alegórico, güey, hombre, tiene las interpretaciones que tú quieras, güey. Las que Puede se te antojen, güey. Sí, Bueno, me decías de la magia. sí, del de la magia. Ya nomás para concluir ese rollo, te digo que pues este tipo mencionaba que todo eso todas esas filosofías las aprendió mientras estaba en la cárcel. ¿Y qué te hizo llevar a querer estudiar eso mientras estabas en la cárcel? Dijo, porque necesitaba cómo sobrellevar lo que me estaba pasando, güey. Dijo, porque yo estaba Y porque ya quería estudiar eso desde antes. Yo estaba pasando, no, pero yo estaba pasando un infierno, dijo, un infierno en vida, güey. Sí, man. Porque, pues, o sea, yo no pedí que me pasara eso, yo no me busqué eso, pero fue lo que me tocó, güey. Pero al mismo tiempo eso me llevó, todo lo que me pasó fue lo que me llevó a poder aprender de estas cosas y a poder apreciar mejor la vida, a poder entender mejor el mundo, güey. Sí, man. Entonces dice, ahorita estoy agradecido porque tuve que pasar por una experiencia, güey, que todos los iniciados en temas ocultistas, güey, se le conoce como la noche oscura del alma, güey. La noche oscura del alma, güey, no es más que cuando pasas por una situación muy difícil en tu vida, güey. Es como tocar fondo. Ándale, en las drogas sería como tener un mal viaje, güey. Sí, man. Entonces, la noche oscura del alma es lo mismo, pero vivencialmente. Es tocar fondo, güey. Es tener algo que te quiebra, güey. Sí, man. Tener sí, algo que hasta... Cuando generan algo externo, ¿no? Algo O sea, externo, sí, vivencialmente, güey. O sea, que Sí, te quedes sin trabajo, se te muere un ser querido, güey. Te amputen una pierna, tengas cáncer, güey. O sea, sí, puede sí. ser, o sea, cada Lo que persona. sea. Sí. Sí, man. Pero son cosas, güey, que te sacuden tu vida, tu existencia, lo que tú creías fijo hasta ese momento, güey. Entonces, te preguntas, ¿por qué a mí, güey? ¿Por qué a mí? ¿Yo qué hice para merecer esto, güey? Entonces, tú buscas una respuesta más allá, güey. Por eso siempre dicen, tú aférrate a algo, aférrate a Dios, aférrate a un ser superior, güey. Entonces... O a una filosofía. Buscas, simplemente estás buscando respuestas, güey. Ajá. Estás buscando respuestas en un nivel más superior de lo que te está pasando para poder tratar de... Estás tratando de hacer sentido de la arbitrariedad de la vida, güey, del universo. Sí, entonces te digo, yo en lo particular, sí pasé eso cuando mi mamá estuvo enferma, güey, todo el proceso que se llevó. Ajá. Son cosas que dices, güey, son momentos muy duros, güey. Entonces, hace que tú busques respuestas. Yeah. Entonces, en cierta manera lo comprendo, güey. Sí, porque él estaba pasando en la cárcel, güey, por algo que no cometió, güey. Y de hecho dice que lo volvería a hacer, ¿no? Por lo que encontró a partir de esa situación. Volvería a tener esa vivencia, pero fue lo que lo llevó. O sea, al final de cuentas, güey, nosotros no somos más que el conjunto de vivencias y experiencias que hemos llegado a hacer. O sea, si no fuera por esas experiencias buenas o malas que nos han pasado en la vida, no seríamos las personas que estamos justo en este momento, güey. Sí, entonces también tenemos que aprender en cierta manera a agradecerle al universo, al cosmos, a la fuerza, güey, a lo que tú quieras creer, güey. Que gracias a eso eres la persona que eres tú ahorita, güey. Entonces tienes que aprender a agradecer y amar la persona que eres, güey. Que es más eso, como reconciliarte con tu pasado, ¿no? Reconciliarte con tu pasado. Sería la palabra, yo creo que la palabra perfecta, reconciliarte con lo que... No quiere decir que digas, ay, qué bueno que me pasó, o que estés feliz porque te haya pasado una desgracia, o que no hayas querido que no pasara, güey, o lo que sea, sí, pero, o sea, puedes tener sentimientos encontrados al respecto, pero simplemente se trata, güey, de reconciliarte y darte espacio para, ¿sabes? Como para, lo que dices, amarte a ti mismo, como eres ahora. Sí, entonces, fíjate, es curioso cómo toca estos temas en base a magia, güey. Sí, man. O sea, obviamente no abunda a magia porque son temas que son años. Sí, No acaba, no acabaría, güey, en un capítulo de 20 minutos. Y referencias bien oscuras que la verdad la mayoría de la gente pues le pasarían por encima. Sí, y luego las referencias que tan solo dijo en el podcast, güey, porque mencionó a Anton Levy y a Aleister Crowley. Sí, man, sí. Ya googleenlo si se dan cuenta que es un pedo bien dentro. Sí, el rollo, güey, es que también está simbólicamente, también, o sea, te muestra demasiadas cosas y símbolos y alegorías mágicas, güey. Sí, man. Y luego con eso me quedo en el 3.